palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Agín, Agín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra de Dios para este día es un evangelio que aparentemente no nos dice nada, porque solo nos habla de un poco de nombres, de generaciones, de descendencia. Y uno podría preguntarse, ¿y esto en el plan de la salvación qué juega? ¿Qué papel de importancia tiene para nosotros los creyentes? Para el evangelista, ¿qué importancia tiene hacer todo este recorrido por estos diferentes personajes hasta llegar a Jesús? Pues bien, podríamos sacar 3 ideas esenciales que nos pueden ayudar a comprender más a profundidad el sentido de este evangelio. Y en un primer momento es que Dios se hace historia. Dios irrumpe en la historia del hombre. Dios quiere acercarse a la realidad del hombre. Y nosotros los creyentes, y de manera especial nosotros los cristianos, tenemos esa certeza de que tenemos un Dios que es cercano, un Dios que se ha hecho hombre por amor a nosotros, un Dios que se ha hecho como nosotros, menos en el pecado, ha compartido nuestras luchas, nuestras tristezas, alegrías, todo lo que implica la realidad humana. Y por eso este evangelio nos muestra precisamente cómo ese Dios
se hace historia, nos acompaña en la historia, no se hace ajeno a la historia, no se hace el desentendido de la historia del hombre, y por eso Dios se hace historia con el hombre para caminar con él. Ese es uno de los sentidos que nos muestra este santo evangelio. Dios que se ha hecho carne, Dios que ha compartido todo lo que implica la condición humana para caminar con nosotros, para comprendernos, para ayudarnos, para dignificar nuestra condición humana. Pero en un segundo momento también podemos resaltar de este evangelio que esa historia de salvación está también llena de debilidad, de pecado, que incluso Dios se vale de todas esas realidades para salvar al hombre. Y en esa historia que nos muestra este santo evangelio podemos ver muchos personajes que tal vez no fueron de la vida más santa, pero que sin embargo Dios se vale de todas esas circunstancias para salvarnos, para redimirnos, y por eso Él quiere asumir nuestra condición humana para salvarnos a partir de ella misma. Porque decían unos santos padres de la iglesia, lo que no se asume no se redime, y por eso Cristo, al asumir nuestra condición humana, esta carne débil, pecadora, pero que Él no la asumió en el pecado, pero sí en las limitaciones, Él nos ha querido salvar desde ella misma y la ha querido dignificar, la ha querido exaltar, y por eso esa salvación que Dios nos da es una salvación integral, es una salvación que integra a todo el hombre en todas sus realidades. Y por eso nosotros tenemos esa certeza de que Dios, incluso de las debilidades del hombre, Él sabe sacar provecho para nuestra salvación. Incluso se vale de nuestras propias limitaciones, de nosotros que somos frágiles y débiles, para salvar. Eso es lo más lindo de esa historia de salvación. Una historia llena también de pecado, de debilidad, pero que en ella misma ha sabido salvarnos a nosotros. Pero también un tercer elemento que podemos resaltar de este santo evangelio es que terminando nos habla de 14 generaciones, nos habla de ese número 14, y en la Sagrada Escritura ese 14 tiene un gran significado, de manera especial en la numerología bíblica. Recordemos que el nombre hebreo de David, al sumar esas letras, da el número 14. En otras palabras, el evangelista nos está diciendo que esa promesa que Dios había hecho a David de un Salvador, de un caudillo, en Jesús se realiza de manera plena. Esa promesa que Dios le hizo a David de que de su descendencia iba a salir el Mesías, se cumple a plenitud en Jesús de Nazaret, porque Jesús es el que ha venido a salvarnos, a redimirnos, a devolvernos esa dignidad de hijos de Dios. Qué bueno que nosotros, al celebrar este tiempo tan hermoso, podamos experimentar ese amor de Dios, ese Dios cercano, ese Dios que ha compartido nuestra condición humana para salvarnos. Que el Señor hoy nos permita esa gracia de que comprendamos que ese amor de Dios ha sido tan grande por nosotros, que se ha hecho uno de nosotros para salvarnos. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.